Estamos aquí junto a la ermita de la Fabana. Como podéis ver, tiene un nombre curioso. Fabana en principio son las habas, o las fabas también son las hayas, con lo cual podríamos pensar que la ermita está porque había campos con habas o bien porque había algún haya cercana, lo cual sería difícil, pero lo dejaremos en el terreno de la especulación. Lo que más nos interesa es su situación. Fijaros, hay una casa que está en ruinas y una ermita, y está en una situación en alta. Nos vamos a acercar y vais a ver algunos detalles que nos van a ayudar a comprender por qué está aquí precisamente. Vamos allá. Una parte muy importante para entender este tipo de construcciones es la localización. La ermita está situada en un lugar alto, que diríamos, bueno, es un lugar defensivo. Bueno, es cierto, pero hay otra cosa que nos interesa más. Esto está directamente apoyado sobre la roca. Eso quiere decir dos cosas, que a la hora de hacer la base, la cimentación va a tener un lugar muy estable, y lo segundo, si pensamos ya no solamente en la ermita, sino en la casa y el resto de construcciones, si nosotros construimos sobre una superficie rocosa, estamos evitando construir sobre un sitio que podría utilizarse para la agricultura o para pastos para ganado. Eso en muchos lugares es algo definitivo. La ubicación de las casas siempre va a ser sobre la roca, precisamente para no utilizar, o como una de las ventajas podría ser un campo, un terreno que puede ser utilizado para la producción de alimentos, no utilizarlo para la construcción, darle importancia sobre todo a la obtención de los recursos. Entonces aquí vemos cómo está el sustrato de roca, esta roca arenisca, y sin embargo la construcción viene a ser la misma roca, pero está aprovechando este sustrato estable y permanente. Una de las cosas que nos tenemos que fijar es la pared. Esta es la casa y esta es la ermita. Como veis, los materiales son muy parecidos, pero su trabajo es totalmente diferente, y sobre todo que unas piedras no pasan hacia el otro lado. Eso quiere decir que se construyeron de forma independiente. Es de imaginar que la iglesia fuese anterior, y de hecho esta, que es la parte del campanario, se fue adaptando para utilizarse como parte de la casa, y ya iréis viendo cómo las puertas de la iglesia se fueron cerrando y se fueron abriendo nuevas según la situación. Si os fijáis, esta puerta cerrada, tabicada, es la entrada a la base de la torre, que es una bóveda. ¿Qué ocurrió? Abrieron una puerta desde el interior de la casa y cerraron esta exterior, porque esta bóveda de la torre la adaptaron a una parte de la vivienda. Igual que hemos visto antes, ocurre aquí. Esta debió ser la entrada original de la ermita. Lo suponemos porque lo primero está orientada al sur, que es algo característico del románico. Las entradas están por el sur o por el oeste. Y lo siguiente, fijaros las dos grandes piedras estas que podrían enmarcar la entrada. ¿Qué ocurre? Tal como decidieron utilizar la ermita como vivienda, pues decidieron tapiarla. Y aquí tenemos la puerta que se abrió cuando se utilizó como vivienda. Como os podéis fijar, faltan las piedras verticales, características de las jambas a ambos lados. Incluso aquí se ve que hay un relleno. Hicieron un agujero más grande y lo redujeron. ¿Qué hicieron? Adaptar un espacio que había a las necesidades que tenían. Vamos a verlo por dentro. Estamos en el interior de la ermita románica, y como todas hay una simbología muy clara. El ábside está orientado hacia el este. Por esa ventanita entra la luz. Hay una simbología entre el cuerpo humano, aquí estaría la cabeza, la parte más noble, y la salida del sol, la divinidad. Entonces vamos a ver como que todas las ermitas siempre van a tener esta orientación, característico de este arco semicircular, a veces es cuadrado. ¿Y qué ocurre entonces? Que en la disposición de la planta el resto del cuerpo estaría extendido en esta otra dirección. Por eso la gente entra por el sur, por un lateral, o sobre todo por los pies. La gente entraría por la parte menos noble y llegaría el altar, donde está el ábside, sería la parte sagrada, orientada al este y a la salida del sol. Ahora vamos a ver el interior y veréis las modificaciones que hicieron. Aquí vemos dónde está la entrada original. Veis este entrante que hay aquí, y aquí al otro lado era su puerta original. La gente entraba por el sur porque la zona oeste estaba ocupada por la bóveda de la torre, y no parece que hubiese una puerta. ¿Qué hicieron? Pues cuando esto se destinó a vivienda, vieron que seguramente la partieron entre más de una casa, y vieron que esta zona mejor que como puerta sería abrir otra. Fueron haciendo las adaptaciones que consideraron necesarias. Hoy nos echaríamos las manos a la cabeza como un monumento utilizarlo de esta forma, pero antes era un recurso. Había que vivir, y había que vivir con lo que se tenía, y en este caso era utilizar un edificio religioso. Estamos en la parte superior de la ermita vivienda, y os podéis fijar, la bóveda
que se está abriendo ya. La bóveda en el templo románico viene a representar la bóveda celeste, ¿no? El cielo. Está en la parte de arriba y es lo que le va a dar características y resistencia al edificio. Como veis aquí también la fueron adaptando. Hay un agujero aquí a la izquierda que corresponde a la chimenea. Las piedras son donde se hacía el fuego, el fogaril, y el agujero que hicieron para poder sacar la chimenea. Y un poco más a la izquierda tenemos lo que debió ser la cocina. ¿Qué hicieron? Pues volvemos a repetir lo mismo. Un elemento que estaba en desuso, pues fue utilizado para vivir. Y si os fijáis en el suelo, que está lleno de excrementos de ovejas, pues seguramente en su época también sirvió para, una vez no utilizado como vivienda, también fue utilizado como refugio para el rebaño. También podemos observar cómo los materiales no se utilizan de cualquier forma, no toda la piedra es igual ni sirve para lo mismo. Aquí tenemos como esta arenisca, seguramente caliza también, que encontramos en el exterior. Pero sin embargo para la bóveda, si lo veis, la han resuelto con este tipo de piedra agujereada, más porosa, que es la tosca o toba. Es una piedra sedimentaria, muy blanda, se puede cortar incluso con sierra y tiene mucho menos peso. Entonces tradicionalmente se ha utilizado en arcos, en las campanas de las chimeneas, y en este caso vemos que también se ha utilizado en la bóveda. Sencillamente porque tiene la resistencia suficiente, no necesita soportar tanto peso, pero es mucho más ligera y fácil de montar la bóveda con ella. Volvimos a finales del 2019 y la bóveda se había caído. El patrimonio se va perdiendo, simplemente por abandono.